Claudia Marcuchetti, estamos muy emocionados. ¿Cómo están? Mis Llega pequeños nuestro niños. día. Exacto, mis pequeños niños. Pequeños todos. bebecitos casi, Pues ¿no? así Oye. es. Fíjate que no hace falta tener hijos para festejar el Día del Niño. La verdad, uno puede tener siempre su ahijado, su primo, su sobrino. Ahora sí, o el niño que tiene uno ahí dentro. Yo le quiero dedicar esta sección a, fíjate, un niño que quiero mucho, es Santiago Rodríguez Cofiño. Acaba de festejar su 10º cumpleaños. Y bueno, pues yo me lo quiero llevar en este día, al Día del Niño. Pues hay una cantidad de planes maravillosos. Ya empezaron los festejos en el Zócalo, como bien lo dices, desde la semana pasada, pero ahora viene el 29-30. Hay un recorrido que es el recorrido en tranvía por el centro histórico, que está padrísimo. ¿Todavía hay tranvías aquí? Hay tranvía, un tranvía especial para los niños. Wow. Entonces yo creo que vale mucho la pena. Fíjate que empieza en la Catedral Metropolitana. Es un costo relativamente módico, son 150 pesos por niño, 180 me parece por ahí para los adultos. Entonces, pues bueno, tienes todo un recorrido con unos personajes que aquí nos van a platicar. Sí. ¿Cómo se llama? El gato Cocó. A mí me llama mucho la atención porque sé que en este recorrido hay unos personajes, pues, para niños precisamente, el gato Cocó, la fabulosa fabulera y el corazón de colibrí, que, pues, bueno, los padrinos, tíos, todos estarán muy agradecidos. Exacto. Que gracias a estos personajes los niños van a poder conocer la historia, conocer valores, historia como, por ejemplo, los primeros instrumentos prehispánicos, ¿no? Oye, pero después de ahí de la catedral, ¿dónde nos vamos? Pues fíjate que hay el recorrido lleva varias cosas, pero hay 3 descensos. Sí. Uno, bueno, la catedral. Yo siempre digo, voy a concentrarme a que ya que estamos en la catedral, entremos antes del recorrido a ver lo que es realmente un edificio emblemático de quiénes somos. Yo me acuerdo de esa exposición en San Ildefonso que hubo alguna vez, que había esta columna que perteneció a la catedral y tenía abajo todo lo que son los jeroglíficos prehispánicos, porque se ve que los españoles cuando llegaron usaron las mismas piedras del Templo Mayor, que además construyeron prácticamente encima, para construir sus edificios, ¿no? Sí. Ahora sí que para crear la nueva capital de la Nueva España, que fue la Gran Tenochtitlan. Entonces, este edificio realmente me parece que es muy emblemático. Entonces, yo quiero invitar a los niños a que entren, no a ver tanto, ahora sí que los diferentes, que hay muchísimas cosas que ver, no acabaríamos realmente en un día, el altar mayor, el coro, el altar de los reyes, el altar del Pedrón, todos los órganos que están recién restaurados, además, porque ustedes saben, la catedral pues se incendió en 1967 y desde que se construyó estaba hundiéndose, porque es tan pesada, tan grande, con tantísima cantera, piedra que... Y pues, sigue así. y sigue así, han hecho muchísimos trabajos de rescate. Entonces los niños nada más que entren y digan, que se maravillen, que se dejen, o sea, que no piensen tanto en la historia, simplemente que se dejen contagiar por este sentimiento de grandeza que pues, al final somos también, es producto de los mexicanos. Es que nada más entras, Clau, así. y se siente, o sea, es ¿verdad? o sea, que entras y wow, o sea, quedas maravillado por la majestuosidad del lugar. Es un lugar majestuoso, pero además que ya no tiene los andamios. ¿No se acuerdan cuántas veces tuvimos que ir a ver andamios allá adentro? Claro. Ahora ya no hay andamios, entonces podemos disfrutar realmente del espacio y que se sientan pues pequeñitos como son, pero que somos un gran país, ¿no? Y eso es la primera parada. Okay. La segunda es la Plaza de Tolsa, y ahí quiero invitarlos porque ahí está el famosísimo caballito. Ya saben que es un caballito que ha recorrido mucha de la ciudad porque primero estaba en Reforma. Es un caballito que representa a Carlos IV, era el rey de España, y bueno, obviamente en los tiempos de la independencia pues lo querían tirar ahora sí que a la basura. Lo salvó de hecho justamente Tolsa, que fue un arquitecto del Palacio de Minería y de muchísima obra en el centro de la Ciudad de México, un arquitecto valenciano que se vino a establecer aquí. Entonces, bueno, el caballito ahorita está en lo que es la Plaza de Tolsa, que se le puso el nombre por este arquitecto. Está ahí y yo quiero invitar a los niños un minutito a que se le queden viendo, porque además es una obra escultórica muy importante, muy linda, muy bien hecha, y que se imaginen lo que era el centro histórico cuando no había coches y nada más había caballos. Entonces, esta plaza que de verdad es una plaza además que tenía palmeras, era una plaza que
tumbaron ahí una parte del convento para ampliar. Imagínate, en ese entonces había las callecitas chiquititas y había estas grandísimas construcciones toda para la que vida. la gente pudiera pasear y ver otro tipo de naturaleza. Exacto, entonces pues realmente hicieron esta plaza tumbando edificios para poder tener un respiro y había palmeras, había lugar donde sentarse. Ahora ya no es así, pero bueno, sigue el caballito ahí. Sí. Entonces imaginémonos la ciudad a caballo. A caballo, Exacto. qué Eso es maravilla. el ejercicio Eso es. para los niños. Y la tercera parte nos lleva, el tercer descenso del recorrido del tranvía es la Casa de los Azulejos. Emblemático del centro de la ciudad. La Casa Azul, el Palacio Azul, bueno, hay muchísimas historias desde ese señor terco que no se quería bajar, ahora sí que en el callejón de la Condesa que le llamaban no se quería bajar, y bueno, hay muchísimas historias, pero yo quiero invitar a los niños en este día a entrar a la casa no como una tienda, porque hoy en día efectivamente es una tienda. ¿Qué tenemos que ver, Clau? No vayan a la juguetería. Ni a la dulcería. La dulcería Nos vamos sí. en nuestro caballito No, de para juguete. allá. Sí, nos vamos en nuestro caballito de juguete de la Plaza Tolsá a la Casa de los Exacto, Azulejos. no, la dulcería sí, porque la verdad hay unos dulces divinos, las tortuguitas, por ejemplo, pues sí díganle a su papá que se le compre una tortuguita, pero los juguetes no, que vayan y entren y que se imaginen, que echen a andar su imaginación a cómo era la vida en esa casa, era una casa, pero además era una casa que se convirtió Jockey Club, después la Casa del Obrero en la Revolución, después, bueno, volvió a ser la residencia de la familia Iturbe, que también tiene que ver, es pariente de Elena Poniatowska. Entonces, bueno, que se imaginen toda nuestra historia de México concentrada en una casa. Son lugares Además- que hablan solos, Clau, ¿no? Exacto, yo no quiero tanto que les den explicación, porque a los niños más vale darles sentimientos y darles pues esta posibilidad del tiempo de estar con ellos y de pasear sin que tanta información histórica y datos, porque eso se nos olvida. A mí que los Se estudié, maravillan se me cómo- olvida. Sí, exacto. Lo que piensas se te olvida, pero lo que Exacto, sientes se te que queda para experimenten, siempre. exacto, que experimenten esta sensación de, son tres lugares, una plaza y 2 edificios muy importantes, tanto para la vida religiosa como para la vida realmente cotidiana de todas las familias. Era una casa como se vivía antes, y que se imaginen un poco ese México grandioso que vivimos y que todavía tenemos a nuestro alcance en Oye, el centro. Clau, ¿y ahí terminamos el viaje? Ahí terminamos, bueno, pero yo tengo 2 añadiduras. Ah, bueno. Tengo 2 museos, como estamos Ok. muy cerquita, Extra. yo puse el extra de irnos al Museo Interactivo de Economía. Me van a decir, ¿economía qué flojera? ¿Qué Pues tiene no. que ver? ¿No? Es el mejor museo interactivo hoy en día. ¿En Es serio? realmente increíble ir, porque ¿tú sabes lo que es un museo interactivo? Es ese museo donde uno puede interactuar con Nada de cualquiera. que no toques, no Nada, juegues. exacto, no. tú vas a Y jugar, tú además te vas es a el primer enterar. museo en el mundo de este carácter, ¿no? Así es, Como para así es. aprender Puedes de ir a imprimir finanzas. billetes con tu cara, digo, obviamente, de juego. De juguete. Pero Pero para imagínate, jugar, que imagínate. Ojalá fueran te voy a verdad, llevar para para que hacer un paguen. billete a ti, Enrique. Además, para ver que la economía, las finanzas y el desarrollo sustentables no son aburridos, hay que entenderlos. Así es. Y es un museo que te lleva a entenderlos muy bien. Y la segunda parada, ahí sí para los románticos como yo, es el Museo del Juguete Antiguo. No está en el centro propiamente, está en la colonia Doctores, pero está cerquita. Ya que muy están en cerca. el centro, uno puede caminamos. darse una escapadita. Y bueno, aquí sí es la colección de juguetes más grandes del mundo, es una asociación cultural. Y fíjate que obviamente los títeres, todos estos juguetes del siglo XIX hasta la década de los 80, pues realmente se van a enterar los niños de cómo fueron los niños antes que ellos. Que no son Oye, tan viejos de Claudia, los ahí sí 80s, nos ¿eh? recomiendas meternos a la juguetería, por eso nos lo prohibiste hace ratito. Claro que sí, ahí sí. Pero bueno, yo no quiero hacer gastar a los papás de más, porque uno se puede divertir Claro. también simplemente gozando de sus hijos y haciéndolos imaginar y llevándolos a lugares increíbles que están al alcance de todo el mundo. Qué importante esto que dices, Claudia. Definitivamente podemos Así es. ir, podemos recorrer esta ciudad. Tiene muchísimas cosas para nosotros sin gastar tanto. Y no